llaman a no tomar medidas y además los directores empiezan a correr la voz y a suspender la clase, evidentemente es una situación de paro. Por supuesto que los trabajadores no salen afectados en la medida que cobran su salario, pero sin embargo tenemos algunos problemas que se nos confrontan, como es el tema de las instituciones educativas, que anteriormente, recordamos, no hace aproximadamente un mes, cuando se generó el paro de los trabajadores obreros en instituciones educativas, toda aquella maraca que generaron, entre otras cosas, del vicerrectorado para acá, que fueron hasta la LOCNA, al ministerio, para garantizar el derecho del estudio a los hijos de los trabajadores. Por primera vez muy preocupado, cuando lo que se estaba reclamando allí, entre otras cosas, era una mayor carga de personal para atender el problema del estudio. Hoy nadie, ninguna institución apela a la ley a la niño, a LOCNA, nadie va al distrito escolar. Y por lo general empiezan a justificar que hay una situación, entre comillas, en el país. Yo a veces le pregunto, ¿es que acaso las guarimbas se están planteando frente a los liceos o a la escuela? Y esa situación a nosotros nos pone de hecho a tener que pronunciarnos, porque mientras esto ocurra, la vida en el sector universitario no está normalizada. Y no está normalizada, entre otras cosas, porque el paro que existe hoy en la universidad es un paro patronal convocado por las autoridades, no por los trabajadores. Y que cuando nosotros tengamos que convocar un paro, seguramente van a apelar al Ministerio de Trabajo, a todos los derechos, hasta la ONU, porque se trata entonces de la posición de los trabajadores cuando defienden sus derechos y sus reivindicaciones. Hoy tenemos una situación bastante lamentable, ¿no? Hoy no hay trabajadores. Usted pasa por la universidad y se encuentra que aquello está silencioso. Pero nosotros teníamos que convocar una reunión para discutir con los trabajadores con los que vinieran. Entre otras cosas, eso es lo que hace un sindicato que tiene una responsabilidad. Teníamos que presentar la memoria y cuenta y vamos a presentar los informes, aunque no se definan. Tenemos que discutir algunas situaciones, pero también tenemos que pronunciarnos sobre esta situación que vive en estos momentos nuestra alma mater, que entre otras cosas ha generado conflictos y controversias a lo interno, ¿no? Y que no ha resuelto la problemática. Desde el punto de vista de las reivindicaciones de los trabajadores, hay un punto pendiente que tiene que ver con la apertura del servicio médico, por ejemplo, y con el tema de los médicos que están en los concursos, que lo discutíamos ahorita. Bueno, nosotros tenemos ahí una operación corrupta de parte del recurso humano, porque todo lo que vienen a evaluar no se puede evaluar porque está en una situación del país. El tema de las instituciones educativas, los padres y representantes elevaron una protesta pública, lo hicieron por escrito, una tendencia a resolver la situación, pero los mismos docentes que anteriormente se arreglaban la vestidura para decir que eran unos padres que estaban fomentando un conflicto, o los trabajadores que estaban generando conflictos, violando el derecho al estudio de los niños, ahora los docentes se acogen a la medida de paro en resguardo de su seguridad, porque es una situación, entre comillas, en el país. E igualmente tenemos el problema del pago del 8.5 de los administrativos y el fideicomiso, que tendría que cancelarse en la primera semana del mes de abril, de acuerdo a lo que habíamos conversado ante la Semana Santa. Y ayer, en una revisión que teníamos con ellos depende porque no están viniendo a trabajar los trabajadores, ¿no? Pero también tenemos el tema de las reclasificaciones 2010 y 2011, que se iban a pagar en este trimestre y que no fue posible pagarlas en el mes de marzo, que se acaba esta semana, porque hay una situación crítica en el país. Entonces, la situación del país sirve para todos, ¿no? Y para los trabajadores, de repente, bueno, no vienen a trabajar porque es un tema, pero cuando vienen los reclamos, el problema económico, el tema de su pago, entonces nosotros también podríamos decir, pero no le están pagando porque es una situación crítica del país. Nosotros tenemos que hacer un alto a esto. Si bien es cierto, nosotros hemos fijado algunas posiciones públicas a través del Facebook y de los medios de comunicación, es importante que en esta oportunidad nos pronunciemos incluso hasta con un documento público en la prensa,
denunciando esto y llamándolo por su nombre. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, ella dice que no hay un paro en la UCB porque la actividad administrativa y la universidad está abierta. La pregunta, ¿y dónde están los estudiantes? ¿Y dónde están los trabajadores? Porque los trabajadores que no están aquí no es porque tiraron el día. Nosotros ahora estamos en el piso 14, después que nos quemaron la sede del sindicato. Y en el piso 14, al lado de nosotros, está la dirección de personal del gas. Y ya a las 10 de la mañana hay instrucciones de los jefes que se retiren los trabajadores. Les dan el día libre. Y a eso, ¿qué otro nombre le podemos poner? Porque ese no es un paro que convocó los gremios, no es un feriado que convocó la nación. Una dádiva que convocaron las autoridades rectorales. Autoridades rectorales que después de la situación que se presentó en la vigilancia universitaria, donde fijamos una postura, se reunieron con nosotros y nosotros hicimos, como Sinatra UCB y el Sustra UCB, 3 propuestas fundamentales al tema de vigilancia. Y la primera propuesta era normalizar la situación de la universidad y declarar a la universidad territorio de paz, no en el marco de una confrontación. Que ellos acordaron con nosotros. No ha habido más respuesta. Ellos la apoyaron, que sí. No ha habido más conflicto, pero sin embargo, cada vez hay una situación más. Y eso tiene entonces la tendencia a que no podamos reunirnos, sino los que estamos aquí, porque de hecho la universidad está íngrima y sola. Ahora también nosotros queremos decirles que hemos estado elaborando un conjunto de medidas que tienen que ver con reclamos formales de los trabajadores y que probablemente pueda se normalice la situación en la universidad como esperamos, pero entonces tenemos que ver cómo es la situación con el problema de los trabajadores. En el día de ayer tuvimos 2 reuniones, una con el vicerrectorado administrativo y otra con la compañera Marbeli Castillo, asesoría jurídica, porque nos dimos cuenta que todos aquellos trabajadores que laboran con horas extras, con feriados, con bonos nocturnos, eso que forma parte del salario normal por una decisión arbitraria de la dirección de nómina, no se lo toman en consideración para el salario normal. Y entonces la prima por antigüedad se chuputa. Y nos dimos cuenta porque hay un conflicto hoy con los compañeros de la Dirección de Cultura y posteriormente se trasladó el conflicto en vigilancia, pero como a mí me despidieron hace 11 años y ganamos, y ahora me tienen que incorporar, cuando estamos revisando los conceptos que, entre otras cosas, tenía yo como supervisor de seguridad, le decíamos, oye, piensan aplicarnos esto, ustedes no leen el contrato colectivo. Y entonces nos dicen que están haciendo una consulta a las 8. Y ayer en la 8, que nos reunimos hasta las 7 de la noche, la consulta no ha llegado. Y mientras tanto, ¿qué hacen con los reales que dejan de cancelarnos a nosotros? Porque entre otras cosas, el Estado manda los reales completos. Ese es el otro problema. Porque todo eso está en la data. Y ante esa situación vamos a tener que hablar. Que acordamos que en el mes de enero tipificaban los cuentas de lo que quedó del año, lo que llaman el saldo inicial de cada para pagar los recursos que quedaban para pagar las reclasificaciones del año 2010 y 2011, que son menos que las del 2009, que están profesionalizaciones, sinceraciones, nivelaciones, que son más de 700 trabajadores. En la plata está el levantamiento de la información. Mientras tanto, el dinero está ganando intereses. Ahora los trabajadores no nos pagan intereses por eso. Ese es el otro punto que hay que revisar. Como hay que revisar, por ejemplo, un tema que es para nosotros crítico, lo hemos denunciado en varias oportunidades,
que es que se producen unos descuentos a los trabajadores, pero que constantemente cada recibo de cobro de cada trabajador, sin percibir aumentos salariales, porque nosotros el último aumento fue el 1 de enero, y yo los invito a ustedes que revisen todos los recibos, todos los meses, la cifra no es igual. Hay una diferencia de 10, 15, 20 y hasta 50 bolívares. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Están ahorrando? ¿O nos están poniendo a los trabajadores a aplicar colaboraciones inconsultas para las autoridades universitarias o para pagar parte del bochiche que tiene este país? Por eso nosotros tenemos que discutir esto cartas abiertas ante los trabajadores. Esta organización sindical con mucha seriedad, lo hemos puesto en el Facebook, por supuesto, allí hay un debate. Allí hay un debate. Pero es fundamental que la universidad tiene que estar abierta y sus estudiantes en la aula de clase para que los trabajadores podamos cumplir el hecho educativo. Porque si no, si esto puede pasar, pero en primer lugar los jóvenes pueden perder el año. Eso no les interesa a uno, porque no tiene sentido la responsabilidad histórica de lo que le cuesta al Estado venezolano un estudiante universitario. Pero además, así como nos dicen a nosotros cuando los paros son ilegales, entre comillas, el Estado venezolano paga el sueldo de estos trabajadores y las autoridades les regalan el día que se convierte en semanas, quincenas y en meses. ¿Y quién rinde por eso? Ahí hay un acto de reo de especulado. Y por eso nosotros queríamos abrir esta conversación con los compañeros, sobre todo los que escriben en el Facebook, que nosotros no debemos politizar la cuestión sindical. Porque las autoridades politizan todas las situaciones de conflicto. Hace un mes atrás, un mes y medio, el sindicato obrero paralizó las instituciones educativas por un problema de déficit personal. Ahí todo el mundo se arrancó la vestidura a decir que era un acto en contra de los niños. Pero nadie preguntó, por ejemplo, que en el Pedro Bautista Toro faltan 4 docentes para química, biología, inglés y castellano, y que esa materia no lo ven los niños, que van a, y dibujo técnico, que van a salir de bachilleres. Pero para eso sí no hay gobierno universitario, porque eso implica contratar personal o pagar una nómina. Y además en la escuela Bianco, todos los profesionales que laboran en el horario de la tarde están pendientes de una profesionalización desde hace 5 y hasta 10 años. Y la universidad no responde. Porque pareciera que esos derechos no existen. Y que además, la directora de la Dirección de Administración y Seguridad Social emite comunicado y los pega que por la situación política que tiene el país, que se retiren los trabajadores a su casa, como si esto fuera la hacienda personal de ellos. Y no dejan la universidad. El problema, por ejemplo, con la empresa es con la dirección de seguros, donde todo el mundo tiene que ir a generar, porque todo el que va a solicitar información o procesamiento de datos en el seguro es porque tiene una emergencia. Y nosotros incluso cuando estamos en paro, las instituciones educativas, los servicios médicos y los seguros, no lo paralizamos. Entonces esa es la verdadera situación que tenemos hoy. Tenemos una situación anormal, evidentemente, hay una polarización en el país, pero también hay, a lo interno en la universidad, un juego maniqueo para tratar de presentar una crisis que no está. Que no está. Y sobre eso, los trabajadores tenemos que opinar a partir del día de hoy. Y lo vamos a decir con contundencia. Por eso nosotros queríamos en esta primera oportunidad, en este debate que vamos a generar aquí, escuchar la opinión de un grupo de trabajadores, los que quieran opinar, sobre el tema de la universidad. Yo sé que muchos dirán, bueno, que épica que la universidad está cerrada porque yo no estoy trabajando. Pero eso no es una
responsables de clase. Como trabajadores nosotros no podemos operar. Pues los que estamos aquí creemos en esto. Pero además no es responsabilidad del trabajador porque son las autoridades las que generan esta situación. Usted entró a esta facultad y tuvieron que abrirla para poder pasar. Porque si usted cierra la facultad, usted está decretando el paro como autoridad. Y aquí todo el mundo se encapilla por un paro simulado. Declara que todo está normal, pero además genera adentro medidas como esta para evitar que los trabajadores y que los estudiantes vengan a clase. Ahora, si creen que con eso van a tumbar el gobierno, también lo digo, porque el gobierno normal. De hecho, no es Guarisma, y no hay estudiantes en Guarisma. Sobre ese punto, antes de empezar a discutir algunos otros temas que tienen que ver con algunas informaciones que les traigo, y para que se genere una discusión, porque la intención nuestra es conocer opiniones, no la opinión nada más de los que estamos aquí arriba, nosotros vamos a abrir el derecho de palabra con ese micrófono que está ahí para que los compañeros en 3 minutos opinen, y se requiere un punto más, pues ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces está abierto el derecho de palabra, compañeros, y le pedimos que hagamos la discusión. Por el resto del tiempo no se preocupen. Primero, la universidad está en un paro patronal y no hay eso. Compañera, no, para allá, le hablo con los compañeros. Está bien, opina, de ahí habla como tú quieras. La compañera Luisa, después la compañera Tatiana. Buenos días, Eduardo. Buenos días a los presentes. Eduardo, es muy importante revisar la problemática del servicio médico, porque no puede ser que ya eso allí ya tiene más de 2 años, si mal no me equivoco, donde allí eso no presta ningún tipo de asistencia, pero no puede ser que si hay algunos médicos allí que puedan prestar la consulta, ¿por qué razón tienen que tener todo un personal parado cuando es una problemática de la universidad, que es una irresponsabilidad de no resolver ese problema? Porque lo que pasa es, compañero Eduardo Sánchez, que cada consulta que van los compañeros, tanto activos como jubilados, le resta la parte del seguro. Entonces han visto casos de personas que han agotado la parte toda la cobertura y se quedan en el aire. Entonces no puede ser que si ella es médico que puede prestar la consulta, ¿por qué razón tiene que estar parada toda la totalidad del servicio médico? Porque tengo entendido que ya el problema de los cánceres ha arreglado. Entonces, ¿por qué razón? Existe la parte de laboratorio que eso se pudiera dar. Existen las otras consultas. Hay un médico allí en medicina general que puede elaborar, que apenas están empezando. Creo que hay 2 médicos, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces me parece que es una irresponsabilidad que ese servicio médico, a la cual no tengo nada en contra con los trabajadores, pudiendo trabajar, los trabajadores tienen que ir a mí cuando eso le resta todos los tipos de consultas. Ese es un problema que hay que resolver. Buenos días. Mira, esta conversación de hoy es muy importante porque estamos pocas personas acá, pero creo que es bien importante para todos hacer como lo que estamos viviendo en este momento realmente me trae a la memoria cosas que han sucedido con anterioridad aquí en la universidad y está muy ligado más allá de las medidas que puedan tomar las autoridades, porque nosotros sabemos históricamente cuál ha sido el comportamiento de algunas autoridades y fundamentalmente en esta gestión. Fíjate, lo que ha pasado es que yo me preguntaba, bueno, está bien, están llamando a flexibilizar la asistencia. Yo me pregunto, y la pregunta lo hago conociendo pues cómo hemos sido los trabajadores, ¿por qué si las autoridades te dicen, no, mira, no pueden, flexibilidad, puedes entrar, ¿qué ocurre? ¿Por qué sucede que los trabajadores no se quedan como grupos, como trabajadores de distintas dependencias en las puertas, ¿verdad? Exigiendo realizar su trabajo o tener presencia dentro de la universidad? Eso nos hace, la palabra es una horrorosa, pero un poquito cómplice en este asunto, ¿verdad? A lo mejor lo hacemos sin darnos cuenta, pero estamos, digamos, acudiendo a lo que llaman los paros patronales. Cuando nuestro gremio ya
atención, o llama la atención de todo, que también hagamos memoria con lo siguiente, fíjate. Hoy día tenemos la situación donde estamos hablando del servicio médico, que evidentemente como trabajadores a todos nos afecta. Pero recuerdo mucho algo que me dolió hace muchos años, y lo digo, yo lloraré toda mi vida por eso, es por nuestro centro de formación Francisco de Venancio. Mira, la apatía que hemos tenido los trabajadores con relación a las pérdidas de nuestras conquistas ha sido terrible, dolorosa. Entonces no se imaginan la cantidad de trabajadores que se beneficiaron con nuestro centro de formación Francisco, a pesar de que ya no está digo nuestro, pero siento sí. Nuestro liceo, nuestro centro de Venancio, donde tantas personas pudieron tener reclasificaciones, donde pudieron tener tantas cosas. A mí quedó, a mí murió, nada, parecía que no tenía doliente, siempre lo digo. En este momento también lo tenemos con el servicio médico. Creo que sí, esa es una cláusula también que es muy importante para todos nosotros. Y todo esto que estamos viendo ahorita no está desvinculado evidentemente de la vida nacional, no lo puede estar. Siempre hemos sabido cuál ha sido la prioridad que le han dado, digamos, a otros aspectos de la propia universidad cuando nosotros como trabajadores estamos invisibilizados, eso lo tenemos claro. Sin embargo, yo le he hablado bastante de la directiva y le he dicho, mira, hay unas situaciones que son bien sensibles también dentro de la vida de los trabajadores, nosotros, que es la área, evidentemente, de salud, y que creo que es fundamental, de verdad, más allá de que nosotros sabemos que hay una situación concreta con ese servicio médico, creo que la pelea o la lucha del servicio médico no es a puerta cerrada y la adentro, ¿verdad? Yo creo que le decía, ¿por qué no, comparto con Josefina esto, por qué no las personas que están aquí podemos hacer actividades de salud en las escuelas, en la calle, donde se vea que realmente hay la voluntad de hacerlo? Yo estoy segura que los trabajadores de allí lo tienen esa voluntad, y creo que si se les estimula desde acá, desde el trabajador y desde digamos, desde la propia SINATRA, se va a hacerse notar ellos, porque ese conflicto, mira, de verdad, pareciera inclusive que está invisibilizado, pareciera que no lo vemos como un conflicto, sino que no, ya está, nos entregamos, no hay servicio médico y punto. Entonces yo creo que estos encuentros aquí son bien interesantes porque nos permite a todos, encontrarnos aquí como trabajadores, sensibilizarnos, porque los que estamos aquí, nosotros estoy segura que los que estamos aquí reconocemos a este gremio y queremos fortalecernos, sabemos de su fortaleza espiritual y de su fortaleza y su lucha, pues realmente su interés fundamental y todo su propósito de permitir, de continuar profundizando la conquista de los trabajadores. Entonces creo que es importante que nosotros le demos un espaldarazo acá al sindicato y que nosotros tengamos, que sepamos que al sindicato somos toditos nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí, y que sí, que efectivamente vamos a compensar con nuestros compañeros. Yo ahorita estoy jubilada, yo digo, a mí no me importa, igualito sí,